Díganme si están viendo, chicos, ahí. Se ve su pantalla, pero del Meet. No sé si está compartiendo ya el... Sí, está un poco lento. Vamos de vuelta. Vamos a ir bastante lento está esto. Vamos de vuelta, a ver. Ahí, nada. Yo veo su pantalla del Meet. Sí, yo también, profe. Pero no ve ninguna presentación. No. Ahora no. Capaz que tiene que apretar donde dice mostrar mi pantalla de cualquier manera. Que le salte ese cartel. Sí, sí, es que creo haber puesto eso, pero acá me pone como que está compartiendo, pero evidentemente eso no sucede. Vamos de vuelta. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Entonces era como decía un viejo profesor mío, el problema está entre el teclado y la silla. Bueno, seguramente estuvieron viendo con Bruno lo que sería la introducción al control. Habrán visto por qué controlamos. ¿Por qué les parece que controlamos un proceso? ¿Qué ganamos incluyendo un sistema de control? Tener repetibilidad. Hablen un cachitín más fuerte, porque aparte que el audio me... Creo yo que tener repetibilidad en el proceso. Sí, esa es una. ¿Qué más? Mejorar la calidad de las piezas que salen, o bien como detectar que algo está saliendo mal mientras lo está haciendo. Los niveles, los estándares de calidad para el control, justamente, valga la redundancia acá, no es lo mismo un control humano, en ciertas cosas al menos, que un control de algún equipo electrónico, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué intento minimizar con esto también? Que se cuela siempre en cualquier proyecto, diseño, etcétera. Los errores. Los errores, digamos, los errores humanos. Todos cometemos errores en forma más o menos continua, porque es inherente al género, no es una cuestión de que uno lo haga por dolo o por negligencia. Entonces, desde un tiempo a la fecha, ya hace muchísimos años, los sistemas de control no son de esta época, a la inversa. En esta época se han ido proliferando y se han ido ampliando y han ido, por decirlo de alguna manera, invadiendo todo tipo de industrias, comercios, negocios, instalaciones. Y de alguna forma, todo esto que ustedes han nombrado son las razones por las cuales se han hecho instrumentación de procesos, porque quiero minimizar errores, porque quiero repetibilidad en las mediciones, porque quiero tener un control estricto de calidad, porque también de alguna manera necesito bajar o no depender tanto del recurso humano, o sea, sí dejo el recurso humano para ser el operador, el consolista, para hacer algunas cosas específicas, pero las cuestiones inherentes al proceso las dejo de la mano de sistemas especializados, que aparte, entre otras cosas, tienen una velocidad de respuesta asombrosa, ¿no? No es lo mismo una persona que tenga que tomar acción ante una variación de un proceso que un sistema que está monitoreando en forma permanente ese proceso y comparándolo contra alguna referencia. Y ahí aparece por primera vez, que va a ser un poco el hilo rector o conductor de este módulo un poco compactado que vamos a ver, que es este diagrama de bloques que ustedes ven allí. Esto seguramente vieron alguno parecido o semejante con Bruno, pero intuyo que les trae mucha referencia a lo que en su momento vieron en dinámica de los sistemas físicos. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, básicamente, claro, porque en dinámica de los sistemas físicos se usa un diagrama de bloques que para este tipo de control que estamos presentando hay otros, pero este que es el más tradicional y común, se representa con un esquema parecido. ¿En qué consiste? Esto es un poco para que
refresquemos y cerremos la idea esta que es importante para esta etapa. Consiste básicamente en estos 3 grandes bloques, acá vemos algunos más, pero los bloques principales, o sea, nuestros actores principales son nuestro controlador, que cuál conocen ustedes, que quizá lo han visto con mucho más detalle. ¿Qué controlador conocen? Entre varios que hay, pero uno que han visto con algún grado de detalle. ¿El PLC? Perfecto. El PLC entraría dentro de este diagrama de bloque en el bloque 1. ¿Qué tiene un PLC? ¿Qué tiene un PLC? Ayúdenme a ver. ¿Tiene entradas? Tiene entradas y también tiene salidas que le va a mandar señal a algún actuador. Por eso, está perfecto. Tiene entradas que pueden ser analógicas o digitales. Cuando hablamos de entradas analógicas es, por ejemplo, una medición de alguna variable continua. Y digitales, cuando hablamos de variables digitales, ahora después vamos a ir viendo algunos ejemplos. Hablamos de señales discretas, saltos de tensión, por ejemplo, o 0 voltios, o 5 voltios, o 10 voltios, que significa que algo está en un estado u otro. Va a tener entradas, como dijimos, va a tener salidas. Esas salidas, ¿cómo se van a accionar? ¿Qué otra cosa, digamos, clave tiene el controlador internamente, ¿no? ¿Cuál es el corazón, si se quiere, del controlador? Ustedes en su momento... Dale, perdón. No sé si está bien, pero me imagino que algún procesador. Claro, ¿y el procesador qué va a procesar? No va a procesar datos aleatorios. Va a procesar y va a correr un programa. ¿Qué programa va a ser ese? ¿O qué algoritmo va a ser? Y hará algo para comparar y corregir en base a esa comparación con un valor predefinido. Bien, pero ustedes trabajaron seguramente... y se deben acordar la herramienta GraphSet, ¿no? ¿Se acuerdan haberlo visto en sistemas lógicos eso? Sí, sí. ¿Y qué es lo que hacían en ese GraphSet? ¿Qué hacían, por ejemplo? ¿Cómo era qué ejercicio, qué ejercitación o qué típico hacían con el GraphSet? Y es como que vos le dabas todas los pasos del proceso que vos tenías que controlar. Claro, exactamente. Ese GraphSet, esos pasos del proceso, exacto. Por eso es importante que ustedes entiendan qué es lo que, aunque ustedes mañana no programen un PLC, ni digamos, estén sentados justamente con el diagrama escalero, con otros diagramas más sofisticados que pueda haber, sí tienen que poder entender la lógica. Por eso es importante que ustedes hayan visto sistemas lógicos, que entiendan que ese PLC tiene una parte, llamémosle pensante, que es, por decirlo así, el cerebro sería el microprocesador y la mente o el programa el equivalente a la mente. Y entonces ese PLC, ese controlador, en función de lo que yo le haya programado, va a tomar acción, va a esperar que entren ciertas señales y va a tomar acción a su salida. Y esas acciones que tome van a terminar modificando o accionando sobre un actuador. Un actuador. Después vamos a ver, puede haber varios tipos de actuadores. Nosotros hacemos foco por el enfoque que tiene el módulo que vemos en lo que son las válvulas de control. Pero puede ser un sistema, puede ser un pistón neumático, puede ser un pistón hidráulico, puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor paso a paso. El foco lo vamos a poner en una válvula de control, porque estamos mirando mayormente control de procesos acá, de procesos continuos. Pero antes de que ese controlador tome alguna acción, bien dijimos, tiene que estar programado, bien dijimos, alguien de ustedes dijo, va a estar comparando contra algo, contra una referencia, una o más referencias, pero a su vez, esa comparación que haga, va a tener que traer alguna señal medida de algo. Justamente en este caso, la variable que yo quiero controlar, la censo, nosotros acá tenemos medidor / sensor, que un poco lo que vamos a explorar, intentaremos empezar hoy, si no ya seguramente con Bruno el martes, varios tipos de sensores que tiene la industria.
El foco en lo que vemos del sistema de control tiene que ver con entender por qué hacemos control de procesos, entender el diagrama típico tradicional y después explorar el bloque 4, que sería varios tipos de sensores que hay en la industria, ver cuestiones que tienen que ver con válvulas de control en la parte de actuador. Y en controlador ustedes ya vieron PLC, lo que entendemos ahora y vamos a después en alguno de los bloques ver es cómo trabaja el controlador a nivel interno para que conceptualmente interpreten de qué se trata. Me pasó en una de las cortes, justamente de un colega de ustedes mecánico que hacía diseños electromecánicos y justamente había tenido que estar ajustando un controlador simple de temperatura y había tenido que, previo a ver el módulo de que estamos compartiendo, indagar por su lado y ver cómo hacer algunos ajustes. Bueno, vamos a tratar de hacer un poco ese recorrido. Entonces, en síntesis, lo que vamos a ver, el sistema de control, con este tipo de diagrama de bloque, que se llama realimentado o realimentación simple. ¿Por qué realimentación simple? Porque parto de una referencia, de una señal que yo traigo de medición de que quiero controlar, un controlador que la compara, toma acción o no. Si acá el error es 0, significa que la variable controlada es igual a la referencia, entonces el controlador no hace nada, todo se mantiene igual. Si eso no sucede, el controlador saca una señal, va hacia ese actuador, y ese actuador modifica, caso típico, a ver si tenemos alguno por acá. Esperen que sumo a alguna persona más. Hola, Leonel. Fíjense este caso típico, ¿no? Tengo un nivel de un proceso que es, el proceso es un tanque de agua, vamos a suponer, que yo quiero controlar el nivel, ¿no? A ese tanque ingresa agua que puede ser de la red y sale agua a través de mi sistema de canillas de mi distribución, propio de mi domicilio, ¿no? Pensémoslo en una situación simplificada. Bueno, yo quiero controlar el nivel siempre en el mismo valor. Habitualmente, ¿qué es lo que sucede en un domicilio? Yo quiero que esté en el máximo nivel, ¿está bien? En este caso, mi flotador, el flotador, acá no hay ni un medio electrónico pensante, un flotador que puede ser con un contactito, puede ser un flotador tradicional, digamos, con un elemento liviano. Ese flotador acciona sobre la válvula de entrada. En el caso de los flotantes típicos de un sanitario, está todo incluido, es un solo elemento, ¿no es cierto? Pero bien podría ser que ese flotador, cuando el nivel llega a un valor máximo, manda a cortar el ingreso de agua, y así se mantiene hasta tanto yo no abro 1, 2, 3, 4 canillas, y ese caudal, digamos, modifica el volumen interno y vuelta otra vez a habilitar el ingreso externo. En este caso, el mismo flotador hace de sensor, porque, digamos, a medida que baja el nivel, justamente está extremadamente simplificado porque lo resuelve todo en uno. Pero vamos a ver algún caso que se ve un poco mejor, típico es un intercambiador de calor o algo por el estilo, donde podemos ver, por ejemplo, perdón, a ver que lo tengo acá animado. Bueno. Ahora vamos a ver algún otro ejemplo donde vemos acá le quería mostrar. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Este es un esquema de control donde yo regulo justamente temperatura o sea, quiero garantizar la temperatura del líquido que sale a través de este tanque o este tambor. Entonces, ingresa el producto a cierta temperatura. En función de la temperatura que yo quiero controlar, que estoy acá justamente comparando contra mi valor deseado, imaginemos que sea, no sé, 80 grados, agua a 80 grados, estoy midiendo con este transmisor de temperatura, barra termocupla, termómetro, RTD, que ahora después vamos a explorar un poco, la estoy comparando contra ese valor deseado, vamos a suponer que son 80 grados, vemos que la temperatura del agua empieza a medir, yo quiero que tenga 80 grados, empiezo a medir, está en 60. Entonces, ¿qué orden le tendría que dar el controlador a la válvula, por ejemplo, que sería su actuador?
que ingrese más o menos vapor. Que ingrese más. Que ingrese más vapor. Y ahí realimento el lazo. Manda la señal a la válvula se abre, deja pasar más vapor, circula más vapor por el serpentín, intercambia calor, esto lo conocen ustedes infinitamente mejor que yo, la temperatura sube, mido la temperatura, vuelvo a comparar, llegó a los 80 grados, vuelvo a mantener el vapor, vamos a asumir que no es on-off, sino que lo mantengo otra vez con un bajo caudal o cortado, dependiendo de lo que yo necesite, y así, en un bucle infinito. Esto está permanentemente midiendo, está permanentemente comparando, está permanentemente corrigiendo, enviando una señal de corrección. De corrección a la válvula significa la manda a abrir más o a cerrar menos, perdón, abrir más o a cerrar más, dependiendo de la necesidad, de yo quiera más o menos vapor, porque eso me va a generar más o menos temperatura en el agua, que es lo que yo estoy queriendo controlar. ¿Se entiende? Básicamente vamos a mirar ese tipo de procesos, muy enormemente utilizado en la industria. Enormemente utilizado en la industria, que ustedes lo van a ver en la industria de procesos, cuando les toque a quien vayan a la industria, no solo en la industria de procesos, digamos, química, petroquímica o de combustible, lo van a ver en la industria alimenticia. Imagínense que esto puede ser temperatura de una fábrica, de Cotar o Serenísima, donde mantenga la leche a cierta temperatura, por un tema justamente que no se generen bacterias, lo que fuera. Van a tener mediciones de temperatura también en hornos, mediciones de temperatura temperatura, caudal, presión, nivel, son las variables más típicas que nosotros manejamos en la industria. Ahí también puede haber mediciones de corriente, de frecuencia, mediciones de parámetros eléctricos de todo tipo, pero lo van a encontrar en infinidad de casos, por ejemplo, una aplicación mecánica pura es medición de temperatura y control sobre rodamientos, cojinetes, de máquinas grandes, de rodillos, de alguna máquina motriz. Puede haber medición de temperatura de aceite en la lubricación de un compresor grande, medición de nivel del reservorio de aceite de un compresor grande, ¿no? Digo, de aplicaciones que son, si se quieren, de control en equipamiento mecánico. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Ahí están viendo? No están viendo nada. Sí, se ve. Bien. Así como, seguramente esto Bruno también se los dijo, así como en el rubro eléctrico tenemos un documento clave que define toda nuestra instalación, que sería, ¿cuál sería? El unifilar. El unifilar sería el documento, si yo le digo a ustedes, o les toca a ustedes trabajar en cualquier empresa, industria, y dicen, no, mira, quisiera conocer un poco la red eléctrica, el documento mandatorio es el unifilar. Sí, si está bien hecho, ¿no? Está claro. Si está completo, pero yo, por ejemplo, sin haber conocido ninguna empresa o industria donde ustedes trabajan, me comparten el unifilar, yo tendría que poder describir exactamente cómo es esa instalación, qué potencia toma, cómo es la distribución de cargas, dónde están los equipos principales, si tienen más de un nivel de tensión o no, si tienen generación de emergencia, si tienen transferencia automática o no entre el sistema principal y uno de emergencia. Bueno, su, digamos, paralelo en instrumentación es un documento que se llama P&ID, Process and Instrument Diagram. ¿Está bien? El P&ID, bien resuelto de cualquier instalación, de cualquier planta, debería tener toda la información asociada a cómo funciona ese proceso. O sea, leyendo el P&ID podrían ver cómo funciona ese proceso y cómo está instrumentado, o sea, qué nivel de instrumentación asociada tiene. Los procesos antiguos, o mejor dicho, no, procesos antiguos no, hace muchos años el nivel de instrumentación era 1, X, con instrumentación que llamamos más bien local, donde, digamos, uno, por ejemplo, tenía medición puntual de
temperatura, presión a través de un manómetro, a través de un termómetro, en una línea iba, miraba, físicamente iba el operador, tomaba nota, esos datos los pasaba al consolista, el consolista en base a lo que miraba y a lo que tenía y que pretendía del trabajo, él mandaba abrir o cerrar algún tipo de válvula o más de una para que eso cambiase. A lo largo de los años, eso estamos hablando de década del 50, pero a medida que fueron pasando los años se fue instrumentando, primero con instrumentación más bien neumática, después con instrumentación electrónica, y eso empezó a consolidarse y a llevarse toda esa información cada vez más masiva y cada vez con mayor cantidad de datos a salas de control. Pero volviendo al tema del diagrama. Esto que están viendo acá es como si fuera un pequeño pedacito de lo que un diagrama de procesos debería mostrar de toda una instalación. Hay algunos PNID, incluso son tan extensos que tengo hasta 1 o 2 esquemas o planos por equipo. En una planta industrial muy compleja estamos hablando que hay 20, 30, 40 documentos de PNID, cuando la instrumentación es muy profusa, cuando tengo mucha medición asociada y cuando tengo lógicas complejas asociadas, porque en la instrumentación que yo muestro en el PNID debería poder, mirándolo, entender absolutamente todo. Por ejemplo, si acá uno ve, y por supuesto hay siglas, y es un poco lo que vamos a ir viendo en el transcurso de estos encuentros, está nomenclado, ya está tabulado, y seguramente Bruno ya se los adelantó. Hay normativa internacional que se dedica, o que se ha dedicado a definir justamente cómo nomenclar los diversos elementos. ¿Por qué les parece que está esa normativa? ¿Para qué función tiene una norma, digamos? Esa y cualquiera. Para que cualquier persona en el mundo mire el plano y entienda de lo que está hablando. Perfecto. No. Es eso, es el lenguaje en común. Vamos a asumir que es previo a la Torre de Babel, eso. O sea, con esa información, quien sea que lo mire, incluso acá es hasta más benévolo que con el tema eléctrico. Ustedes saben que el tema eléctrico tenemos toda una normativa, no sé si lo recuerdan, pero lo hemos charlado, que es IEC, que es la norma americana, y toda otra que es parecida, pero no igual, que es la norma europea. Nosotros en Argentina usamos norma europea, pero cuando uno mira un unifilar bajo IEC y otro bajo el NEC, hay diferencias. Son salvables, cuando uno ya ha visto varios planos, son entendibles perfectamente, pero no es igual. Bueno, en el caso del PNID no, es universal. Entonces, como ejemplo, porque de ahí de paso vamos a ir haciendo un poco un ping-pong, fíjense, esto es un lazo que llamamos lazo neumático. ¿Cómo sabemos que es neumático? Bueno, porque justamente la norma, son las normas ISA, están en el material compartido, van a tener que usarlo seguramente ahora para el trabajo. Es un trabajo, no se asusten, simplificado, tienen que analizar un PNID un poquito más complejo que pero es para navegar y para usar justamente la normativa, ir a mirar y decir, mira, esto define esto define aquello. En el mundo laboral, después, esto es práctica, es mirar 1, 2, 3, 100, hasta que uno, internaliza y dice, esto es un controlador neumático, pero que está en la sala de control, por ejemplo, porque es un círculo con una línea partida. Sabe que esto es una comunicación, que hay un vínculo de una línea de aire, sabe que esto es un transmisor de temperatura pero neumático y que está físicamente en el campo. Cuando digo campo es en la planta, campo y planta en la jerga es lo mismo. Sabe que acá hay una válvula de control que va a tener una sigla que significa, por ejemplo, falla abierta, fail open, falla abierta o falla cerrada son la definición de la válvula de decir qué sucede cuando pierde la fuente de alimentación, ya sea el aire, ya sea el tema eléctrico. En algún análisis de riesgo que uno hace cuando define la necesidad de la planta y cómo va a ser el control, etcétera, etcétera, dice, bueno, si yo por un tema de riesgo pierdo la alimentación, yo quiero que el proceso se cierre, o a la inversa, quiero que el proceso la línea quede abierta. Eso se analiza en una instancia de diseño, muy en el origen del diseño de la planta.
¿Está bien? Otro ejemplo que tenemos acá, fíjense, es todo un lazo ya con señales eléctricas. Fíjense, esto es algo que ustedes han visto seguramente en hidráulica. ¿Qué es esto? Está spoileado acá abajo. ¿Qué es esto? Acá lo dice, ¿eh? Sí, lo estoy leyendo, pero no me doy cuenta. ¿No lo han visto esto? Una placa orificio. Por ahí estoy confundido yo. ¿No han visto placas orificio? Una placa orificio es un orificio de restricción calibrado. Que lo puedo usar para reducir caudal, porque me interese, pero acá ¿para qué lo uso? Llevémoslo, miren, qué interesante, llevémoslo al plano eléctrico. Sería como para poder tomar señal, digamos, de esa cañería y no tener el total de ese flujo pegándole al transmisor. En realidad sí, pero ¿cómo calcula acá? Pasa el flujo a través de una restricción conocida. ¿Yo qué puedo saber? Recuerden, si no lo recuerdan, digamos, la placa orificio tiene un orificio circular con cierta conicidad. Entonces, ¿qué sucede ahí a nivel presiones entre la entrada y la salida? Va a cambiar. Varía, cae la presión. En esa restricción cae la presión. Y ese delta P es el que yo capturo con el transmisor. Y como el delta P lo mido, y digo, acá hay 100 libras y acá cayó y ahora tengo 95, y conozco el orificio de restricción, ¿qué puedo calcular con eso? Caudal. Si tengo el delta P y tengo la resistencia, llamémosle. Llevémoslo al plano eléctrico. Tengo una resistencia y mido la caída de tensión. ¿Qué calculo con eso? La corriente. La corriente. Entonces acá, con este sistema, ¿qué calculo? Y por eso la F. ¿Qué calculo acá? El caudal. El caudal como flujo en inglés, ¿no? Flux. Entonces, el transmisor de presión, el transmisor, lo que hace es medir la caída de presión, tiene un orificio de restricción conocido, y entonces con eso me calcula el caudal, le lleva la información al controlador de caudal, flux, indicator controller, o sea, esto no es solo controlador, sino que también muestra un dato. Podría ser cuando el controlador es ciego, típico de PLC, el PLC no tiene pantalla. Acá piensen que es un dispositivo que, aparte de hacer la lógica interna y de comparar contra referencia, que la referencia va a estar preseteada, va a estar preasignada, va a estar ajustada por pantalla o por software, me muestra en su display un valor. Y me dice, por ejemplo, que el caudal que está circulando por acá es de 20 metros cúbicos hora. Y yo pude haberlo ajustado a 18 metros cúbicos hora, que sería mi valor de ajuste de seteo. Entonces, para ajustar ese caudal, el controlador, ¿qué le diría a la válvula? Vamos a suponer que están circulando 20 y yo quiero que circulen 18. ¿Qué haría acá? Se va a cerrar. Manda a cerrar un poco la válvula. Vuelve a medir, está en 18, listo, la válvula queda cerrada, no cerrada por supuesto 100%, queda cerrada un porcentaje y mantiene el caudal constante. Después en el medio puede haber perturbaciones y demás, pero ese lazo de control mide caudal y actúa sobre una válvula de caudal asociada a la misma línea. ¿Cómo convierto generalmente señales llamémosle señales eléctricas a neumática a través de unos transductores o IP, que son elementos que están asociados a las válvulas de control? Después vamos a ver un bloque, en uno de los encuentros, bloque dedicado a válvulas de control, a válvulas en general como repaso y a válvulas de control en particular. ¿Está bien? Bien, fíjense lo que sigue figurando a nivel normativo. Esto está todo, no es para verlo ahora en detalle, pero de saber que cada letra tiene asignada una variable y esto ya está homologado, o sea, es lo que alguno de ustedes decía recién.
cualquier PNID en cualquier lugar del mundo va a tener esta misma nomenclatura. Yo no tengo que dudar de que veo, si estoy viendo que hay una F, sé que va a haber un flujo. Si veo que hay una T, va a haber una temperatura, si veo que hay una P, va a haber una presión. ¿Está bien? Fíjense cómo... Sí, decime, perdón. No, decía que estaba bien. Entonces la nomenclatura también está, a ver si lo tenía más adelante, perdón, está normalizado cómo se nomencla los lazos de control. Esto es un lazo de control. Cuando alguien dice, ¿cuál es un lazo de control? Este es un lazo. Esto, si yo lo quisiera representar, piensen conmigo, lo quisiera representar en el diagrama de bloques. ¿Qué bloque sería este? Recuerdan el diagrama de bloques, ¿no? Tenía un controlador, Ese un sería actuador. el bloque 1. Este sería, no me acuerdo el número, pero ¿qué bloque sería, digamos? El que me trae qué información. El que compara sería el que controla. No, el de control sería este bloque. Fíjate que es el Pneumatic Controller. Este está midiendo la temperatura. Está midiendo la temperatura. Este sería el bloque de sensado. Este sería el bloque de realimentación en el diagrama de bloque. Este es el que le está diciendo al controlador, decir, mirá, perdón, de presión, disculpen, les dije de temperatura. El controlador de presión le está diciendo, acá hay 18 libras. Y este va a estar diciendo, pero yo necesito que haya 20 libras. Entonces voy a trabajar sobre la válvula para generar una caída mayor o menor y que la línea entonces tome ese valor de presión. Este sería el bloque de control. El controlador sería justamente el bloque de control. La válvula de control sería mi actuador en el diagrama de bloque. Y esto sería la medición o sensado de presión, que sería mi bloque justamente de medición. ¿Se entiende? Si no, volvemos para atrás con el diagrama de bloque, porque por ahí los terminé mareando con esto. Vamos de vuelta. No, se entiende. ¿Sí? Sí. Por ahí no fue feliz el ejemplo. Si yo lo miro en el esquema de abajo, ¿cuál sería mi controlador en este caso? Mi bloque de control. ¿Cuál sería mi bloque de control? El que dice FIC, está ahí arriba. Claro, el Electronic Controller. Ese es el que va a tener preseteado. Ustedes piensen lo siguiente, esa referencia que uno compara, cuando dice, bueno, esta es mi variable de referencia y está planteada como un sumador, en realidad, piénsenlo en un PLC que les resulta más familiar, es un valor que yo ya tengo preasignado, lo tengo precargado, lo tengo ajustado por software o lo configuré o lo que fuera. No tengo un elemento sumador como un elemento externo. El controlador lo que hace es adquiere la señal como entrada de la medición y ya tiene preajustado que yo lo puedo corregir o por software o por, si tuviera un display o un teclado, pero no hay un elemento que es la referencia externa. No sé si me siguen. Eso es algo que yo lo ajusté internamente, lo tengo como un parámetro que es variable, pero lo tengo predefinido y lo comparo contra la medición de forma continua. Entonces, este sería el bloque del controlador, este sería nuestro actuador, que es nuestra válvula de control, y este sería el transmisor de caudal, que sería nuestra medición de caudal. ¿Está bien? Entonces, este lazo, dibujado en el formato de PNID, se puede correlacionar perfectamente con el diagrama de lazo que vimos simbólico hace un ratito. Están intertrabados entre sí. Ese lazo normalmente tiene un número asociado. Fíjense un ejemplo, ¿no? TIC 103. Acá, ¿cuál sería el lazo de arriba? ¿Cómo se llama el lazo? ¿Qué número de lazo tendría? 100. 100. ¿Está bien? En un PNID muy importante, con mucha información, uno vería, en función del cambio de número, podría decir, mira, esto es un lazo que está asociado a estos 3 elementos acá. Este otro lazo está asociado a estos 3, 4 elementos. Acá también aparece la placa orificia está nombrada.
Si hubiera más con la misma numeración, pertenece al mismo lazo. Es el número más la variable, ¿no es cierto? Si yo dijera, puedo tener un lazo de control 101 de caudal, sí, y puedo tener uno de temperatura 101 y puedo tener uno de presión 101. Lo que no puedo tener, dos de presión 101. No se pueden pisar. Sí pueden ser los mismos números, pero distinta variable. Entonces, esto está todo nomenclado. Digamos, ¿cómo se llama el lazo? Si es de temperatura, de presión, de caudal o lo que fuera. ¿Qué funciones tengo? Si tengo indicación, si tengo control, si tengo transmisión. Y con eso, a medida que vamos viendo distintos lazos, vamos a ir, digamos, practicando, entendiendo de qué se trata. No pretendo, y no tiene sentido, que ustedes esto lo memoricen, sí que hagan el ejercicio, por eso el trabajo práctico es para hacer el ejercicio. En el parcial vamos seguramente a tener un microesquema como para decir, miren, cosas básicas, porque el día de mañana que les toque trabajar con un PNID más complejo van a tener que ir a la norma. No sé si alguno ya está trabajando en la industria, me han contado que sí, pero si ha tocado alguno de estos, si lo ha visto. De los chicos que están presentes, no somos muchos hoy, pero... ¿No? Ninguno lo llegó a ver a nivel laboral. Yo después les voy a compartir dentro del material, creo que hay algún material, pero les voy a pasar algunos PNID extras reales, de procesos reales. No porque los que no hayan no sean de procesos reales, pero algunos de aplicación concreta, que uno podría ir a la planta y verlo y serían tangibles, ¿está bien? Bueno, dentro de todo lo que es la nomenclatura hay muchísimas cosas más, para válvulas, para todos los dispositivos que se les ocurran, son una pequeña Biblia, donde está definido uno por uno todos los elementos que participan o que podrían ser necesarios respecto a los servicios, a la señal, a las presiones, etcétera, etcétera. Simbología general, bueno, esto por supuesto, fíjense, esto es un PNID, digamos, fíjense, es un PNID de un equipo, de un solo equipo. Ustedes imaginen, en una refinería de esto quizá hay 1000. No exagero. Fíjense la complejidad que tiene la instrumentación, y lo necesario que es, pero la complejidad que tiene y cómo esto, por supuesto, tiene que resolver toda esta instrumentación, este equipo, pero esto también se piensa en lo que son los equipos vinculados a este es un drum, es un tambor horizontal. Normalmente es un separador de fase, o podría serlo, entre hidrocarburo con agua, caso típico. El hidrocarburo es más liviano, el agua queda en el fondo, esa agua se purga, se drena, o puede ser, por ejemplo, en este caso es un sistema donde puede entrar vapor con agua y condensar esa agua y sacar esa agua por otro lado, y el vapor, si es que hay, sacarlo por la parte superior. Pero miren digamos, llamémosle complejidad que tiene un solo equipo de una industria que puede tener una cantidad enorme, ¿no? Lo que digo que esta instrumentación tiene que estar, digamos, en sincronía o en funcionamiento lógico con otros equipos que están asociados y vinculados con este. Porque, digamos, no, por ejemplo, ajuste de presiones, yo no podría liberar presiones de este equipo a valores que me perjudiquen otros equipos que pueda tener asociado a este drum. Entonces, después esto se mira todo en forma integral y por eso la complejidad, ¿no? Pero en resumidas cuentas, para que vean, digamos, lo que puede ser, pueden llegar a ver en alguna planta o en algún equipo que puede estar instrumentado, que puedan entender el idioma, que puedan entender la simbología, y que tengan de referencia la normativa para saber qué tienen que hacer en cada caso. ¿Está bien? Después vamos a compartir algún ejercicio más y después, por supuesto, el TP les sirve justamente para indagar, para mirar y decir, mira, es esto o aquello. Fíjense, acá hay, por ejemplo, un lazo de nivel. Hay un lazo de control de nivel. Una toma de nivel inferior, una toma de nivel superior. Esa información
la paso a través de un transmisor de nivel, me llega a un controlador de nivel, acá tengo una indicación local de nivel, que puede ser, bueno, digamos, un nivel visual, por ejemplo, y esa señal de nivel, después en forma electrónica, en función de lo que yo quiera controlar, en este caso acá no se ve bien, hay que volver al ejemplo anterior, ¿no? Para ver qué abre y qué no abre, para dejar pasar más o menos, vamos a mirar para atrás, ¿no? Porque este es no es de acá, perdón. Pensé que era estrictamente sí, está bien, es de acá, fíjense. Sí, ahí abajo. Sí, yo me cuesta leer la letra esta chiquita, la verdad. Claro, acá está el lazo de control, fíjense, esta válvula está asociada y tiene que ver con esta bomba, que a su vez bombea el fondo condensado de este separador, ¿no? Entonces, en función de cómo esto esté de nivel, dejará pasar más o menos producto de una bomba que tiene que estar en marcha o no. Eso habrá que ver también otra lógica. ¿Quién es la que comanda esa bomba? Puede tener un arranque parada en forma manual, que tiene que ver acá netamente con el hand switch, por ejemplo. Esta es la botonera tradicional, que ustedes habrán visto, o habrán visto fotos, habrán visto a pie de equipo, un pulsador rojo, un pulsador verde, tradicionales de la industria. Y hasta tiene que figurar, fíjense por ejemplo esto, ¿qué válvula les parece que puede ser por el esquema? No importa que no hayan visto pero ¿qué les parece? ¿Que es una válvula de qué tipo? Por el dibujo, ¿eh? Tipo una mariposa. Claro. O sea, tiene mucho de intuitivo también. Tiene una válvula mariposa. Y fíjense que tiene el PNI tiene que tener incluso dibujado hasta las reducciones de diámetro, y mostrando que haya bridas, 2 pulgadas a 1, está la reducción, válvulas de bloqueo, válvula de bypass. Esto es muy común en cualquier instalación. ¿Para qué función tiene esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que está esta válvula? No tienen trampa la pregunta, ¿eh? ¿Qué les parece? Para desviar un poco de caudal, si cerrás del todo la otra válvula, que pase por ahí. Pero ¿y qué función más? Está bien, eso en alguna ocasión, muy ocasionalmente justamente podría ser necesario, pero es más, digamos, simplificado. Es esta válvula de control cada tanto falla, o cada tanto hay que hacerle mantenimiento, o cada tanto. Y en los procesos continuos yo no puedo sacar de servicio las unidades. Entonces, dentro de ciertas, por supuesto, analizado con cierta contingencia y precauciones, yo lo que hago es bloqueo y bypasseo la válvula. Y el sistema sigue operativo. Entonces piensen que en todos estos procesos continuos, en la mayoría, no digo en todos, pero en la mayoría yo no puedo sacar de servicio la unidad. O no puedo sacar de servicio parar el equipo, o es muy costoso sacar de servicio toda la unidad para cambiar una válvula o para reparar una pérdida o lo que fuera. Entonces, hay un típico, esto ya también, por un tema de tantos años de estudio de confiabilidad además, donde ese cuadro de válvula estándar tiene un bypass. Básicamente es para eso. Bien. Vamos a mirar esto hasta acá. Quiero charlar un ratito. A ver si tenía algo aquí. Esperen un segundo. Fuera en la siguiente. Ustedes recordarán, seguramente en dinámica de sistemas físicos,
que viene un modelado matemático, justamente, ¿para qué modelaban? ¿O qué permitían? ¿Para qué modelaban matemáticamente? Para hacer una representación de lo que pasaba en la realidad. Bien. ¿Y qué me permite justamente ese modelado? ¿Qué ventaja tiene? ¿O qué virtud tiene? Es más simple que el problema real. Es más simple que el problema real, lo puedo resolver en cierto entorno, evita que yo haga un prototipo. Antes, o en muchas ocasiones, hay que armar un prototipo físico para ver que funcione. Y con un modelo matemático yo lo que me permito hacer es jugar con un montón de posibilidades, ¿no? De variables de entrada, decir, bueno, a ver, ¿cómo responde este modelo ante un escalón? ¿Cómo responde este modelo ante una función senoidal? ¿O cómo responde ante un pulso? Entonces, yo modelo matemáticamente justamente para poder llevar algo de la realidad a un esquema simplificado que me permite, sin costo, a través de una simulación, entender cuál es la posible respuesta. ¿Está bien? Nuestros modelos matemáticos, y esto lo habrán visto en dinámica, ¿qué ecuaciones las gobiernan cuando estamos en el plano temporal? ¿Qué tipo de ecuaciones las gobiernan? Vamos a pasar tangencialmente por la matemática, no, sin detenernos. Pero ¿qué tipo de ecuaciones modelan, digamos, nuestros sistemas físicos en general, ¿no? Conservación de masa. Claro, por ejemplo, pero ¿cómo la describo matemáticamente? Sí, en el caso en un caso de la física de rotacional o de transferencia de calor, ¿qué tipo de ecuaciones las vinculan? Con una ecuación diferencial. Son ecuaciones diferenciales. Y ustedes saben que resolver ecuaciones diferenciales tiene su complejidad. ¿Ustedes se acuerdan? Resolver una ecuación diferencial requería hacer un cálculo de su función respuesta o solución homogénea, más la particular, trabajar con derivadas. Entonces, ¿qué trae la matemática de la transformada de Laplace? Ustedes, yo creo que esto, entiendo, no lo llegaron a ver en análisis, y si lo vieron, corríjanme. Pero lo que hace la transformada de Laplace, básicamente pasa de un sistema que tiene justamente variables temporales con derivadas de primer y segundo orden, a un sistema algebraico. O sea, transforma a través de una integral muy específica, que es justamente la integral de la transformada de Laplace en el dominio complejo, porque el operador S es un operador que se traduce como un J omega, estamos en el dominio frecuencia, pero en el plano complejo. Pero abstrayéndonos de eso, lo que nos permite es, a través de un mecanismo, llevarlo a ecuaciones de tipo polinómicas. Esa es la gran ventaja que tiene usar transformada de Laplace y las funciones transferencia, obviamente, pero para trabajar en un dominio donde yo puedo trabajar con polinomios y resolver la solución de esa simulación en forma mucho más sencilla que trabajar en el dominio temporal. Esa es digamos, la gran virtud que tiene trabajar en el dominio de Laplace. Nosotros lo van a ver digamos, está desarrollado, obviamente. No hay interés en que calculen la función e a la menos st, ni mucho menos. Pero sí que sepan para qué y por qué modelo. Esto para esto y para modelos eléctricos, modelos mecánicos o el modelo que fuera. Fíjense cómo brevísimamente vamos a mirar un par de esquemas eléctricos, pero había alguno mecánico por aquí. Si yo esto lo planteo acá, está obviado, pero esto se podía plantear en términos de derivadas, la corriente por cómo es la inductancia, qué pasa con la derivada de la corriente, con la derivada de la tensión, etcétera, y pasando por el operador laplaciano, que convierte de alguna manera cada bloque en función de si está o no derivado de tal o cual orden, en una relación con el parámetro S, que es el operador, digamos,
laplaciano, me permite al final del día terminar con cocientes o vínculos, división entre polinomios de grado S. Fíjense que hay sistemas, pueden ser eléctricos, pueden ser mecánicos, y también, retomando que esto sí lo vieron seguramente en dinámica, trabajo todo ese modelado, yo lo puedo representar como una gran función transferencia, o sea, ese modelado que responde a un comportamiento X, como decían antes, ¿no? Puede ser un problema de física de transferencia de masa, un problema rotacional o un cálculo de un circuito eléctrico. Defino en el campo complejo, y lo habrán visto quizás, seguramente lo vieron en dinámica, la función transferencia que tiene una relación estrictamente entre la función de entrada sobre la función de salida. Esa caja negra, ese bloque que tiene todos esos componentes, o bien de derivadas parciales o en el dominio de tiempo, o bien en el campo complejo con el operador S, responde a mi modelo, responde a lo que sería puede ser modelado un generador, puede estar modelado un motor, o sea, un elemento que yo después, a través de, en función de cómo varío las funciones o las entradas, veo cómo varía la salida y entiendo cómo es ese comportamiento y qué es lo que puedo esperar si eso efectivamente lo implemento y lo pongo en servicio. Entonces, esa es la gran virtud que tiene el uso de la matemática del mundo, digamos, laplaciano versus el mundo temporal, que me permite justamente simplificar enormemente la operación, y aparte me permite en forma mucho más fácil calcular la función transferencia, que es ese vínculo entrada-salida, y en base a eso, a esa caja negra que yo ya tengo modelada, poder trabajar en un Simulink, en un MATLAB y decir, bueno, mira, a ver, a esta función que yo tengo, justamente esta unidad que tengo modelada de lo que fuera, le pongo una función escalón, veo qué pasa. Le pongo una función senoidal, veo qué pasa, le pongo un pulso positivo, le pongo un pulso negativo. Todo lo que es función transferencia y digamos en este modelado que hacemos en el campo complejo, tiene toda una operatoria matemática. Fíjense, volvemos a un esquema muy parecido al que tenemos nosotros de origen. Yo bien podría decir, bueno, mi controlador es vamos a suponer que acá hay es una GDS, acá me faltaría una función transferencia, por ejemplo, asociada a mi actuador. Podría tener modelado también matemáticamente cómo es mi sensado y trabajar con ese diagrama de bloques, controlador, actuador, sensado, y poder resolver la función transferencia de todo ese conjunto de lazo. O sea, yo podría pasar de un lazo de control que tenga modelado matemáticamente a sacar la función transferencia de todo el conjunto. Me puede servir para, justamente como ustedes dijeron, hacer digamos, proyecciones o experimentar matemáticamente o con simulación de qué pasaría ante tal o cual cambio. ¿Sí? ¿Se entiende en líneas generales? Fíjense, ¿no? ¿Acaso un caso más parecido a nuestro diagrama de bloque tradicional? Entonces pensemos que ese controlador tiene un comportamiento interno que yo podría decir, bueno, esto se comporta como S sobre S cuadrado más 2. Que tenga una función que la defina y me permita jugar en el buen sentido para ajustar y mover distintos parámetros y ver qué ocurre. Esto es conceptual, no es más de lo que vamos a desarrollar porque me interesa que tengan la idea. Ustedes esto lo han explorado cuando vieron diagrama de bloques, seguramente con dinámica, corríjame, si no sé, algo que haya cambiado mucho el plan. ¿Cómo lo vieron esto en su momento con el equipo de Junco y compañía? No, Junco debe estar rejubilado ya. Sí, Junco ya se jubiló. Pero sí, creo que lo dimos a eso. Por lo menos hicimos un diagrama de bloque bastante... Está bien, y llegaron a ver algo de función transferencia y llegaron a ver algo del dominio de la paz. Yo la verdad que no me acuerdo haber visto la Laplace, pero bueno, me olvidó todo.
No, porque habitualmente por ahí no lo ven más conceptual, pero bueno, esto es saber que está esa herramienta matemática que les permite justamente hacer modelado y hacer simulaciones, ¿no? Vamos a introducir, y esto después ya lo van a seguir con Brunito, pero sí me interesa hoy al menos eh, presentar, vamos a hacer foco ahora en un par de encuentros a esto que yo les adelantaba hoy, al bloque de sensores, al bloque de sensores. ¿Por qué? ¿Por qué se pone tanto la lupa en sensores? Porque, bueno, justamente es quizás la familia de instrumentos que ustedes más van a ver en el mundo laboral. Van a ver medición, van a ver sensores de temperatura, van a ver sensores o medidores de caudal. Dígame si están viendo ahí, ¿no? Sí se ve. Van a ver mediciones de presión, mediciones de nivel. Va a haber, por supuesto, medición de parámetros eléctricos, también tensiones, corrientes, frecuencias, medición de algún peso, muy común en la industria del cereal y demás. Estos extractos como compilados de estas micro presentaciones están basadas en un texto. Es un libro que es de un muchacho de una universidad colombiana, que está compartido en el Drive, muy pragmático. Por eso, digamos, hay muchísimo material de esto dando vueltas, pero leyéndolo tiene un enfoque muy práctico, que es un poco lo que me interesa, ¿no? Que ustedes se puedan llevar o tener también material de referencia. El primer gran sensor, no digo el primero, pero enorme, utilizado, es la medición o el sensado de temperatura, en infinidad de procesos, en infinidad de equipos. Yo necesito que la temperatura se mantenga dentro de ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque no quiero que se dañen las partes constitutivas, porque no quiero tener riesgo de incendio, porque no quiero tener riesgo de daño en las instalaciones, en las personas, etc. Entonces, ¿dónde vamos a hacer foco? Estrictamente en lo que es más bien medición por sensor eléctrico, por sensores del tipo eléctrico. Hay mecánicos, por supuesto, que son los que ustedes ya conocen, el termómetro tradicional de mercurio o de alcohol, por ejemplo. Termómetros también mecánicos, son estos bimetálicos. Esto lo han visto, ¿se acuerdan cuando vimos relevo térmico? ¿Cómo trabajaba ese relevo térmico para el motor? No sé si lo Cuando recuerdan. circulaba la corriente se dilatan diferente las dos plaquitas, entonces como que se dobla y empuja al... Exactamente. Bueno, ese mismo fenómeno usa esto, ¿no? O sea, nada más que en este caso lo usamos para hacer una medición de temperatura, pero básicamente el fenómeno es el mismo. Digamos, dilatan en forma distinta, esto tiene un movimiento relativo, o sea, el conjunto se deforma, y en base a eso yo puedo calcular cuánto es la temperatura de que está sometido el conjunto. ¿Está bien? Pero esto no deja de ser mecánico, ¿eh? No traje a colación lo del relevo térmico, pero esto es una cuestión netamente por dilatación térmica de un elemento mecánico. El termómetro, bueno, el tradicional, esto es muy común, estos termómetros en transformadores, los habrán visto para medición de aceite y en otros equipos, ¿no? Pero que tiene un bulbo, que es el elemento que tiene el elemento sensible, varía la temperatura, esto se dilata, ese líquido empuja internamente acá, pero pasa con el mouse. Perdón. Y mecánicamente esto acciona sobre una serie de flejes y demás que terminan desplazando la aguja en función de la temperatura, y yo a través de un visor, a través de esto, es una indicación visual local, identifico qué temperatura tiene el
el elemento que estoy midiendo. ¿Mm? Pero estos dos que mostramos son netamente mecánicos. Se usan, sí. Este lo van a ver, por ejemplo, típico en medición de temperatura de transformador. No suele usarse una medición eléctrica o electrónica en un transformador. Incluso también porque las variaciones de temperatura aceite son lentas, o sea, tiene una curva suave de incremento de temperatura. No va a haber saltos bruscos, con lo cual no justifica tener una medición tan sensible. ¿Mm? Y aparece entonces el primer elemento de medición tradicional instalado en infinidad de equipos, que es la termómetro de resistencia o RTD, Resistor Thermodetector. ¿Mm? Que se basa básicamente, es un alambre, que también yo tengo una variación por esa justamente incremento de la temperatura, y como por la variación de temperatura yo mido a través de otro dispositivo el valor óhmico y digo, bueno, cambió el valor de temperatura porque mi resistencia, que antes estaba en 100 ohm, ahora está en 101 ohm. ¿Mm? Entonces yo con eso puedo inferir si el elemento es conocido, un elemento digamos, estabilizado. El platino es un típico elemento que se usa. Hay unas termorresistores muy conocidos que se llaman platino PT100, platino 100, que tiene una curva justamente de comportamiento muy lineal, que tiene un punto de paso tradicional, que es justamente platino 100, es que tiene 100 ohmios a 0 grados. Entonces, como esta curva es conocida, porque es propia del material, en función del valor de resistencia que yo mido, yo podría ir con un ohmímetro, y medir en bornes. Ahí podría ir a medir entre este punto. Pensemos que hay dos puntos acá por ahora, entre este punto y decir, mira, esto tiene 100 ohm. 100 ohm, ¿qué temperatura está midiendo? Si voy y mido, digo, hay 100 ohm acá. Temperatura estaría en 0 grados. Entonces, a través de esa tabla, yo solo puedo tabular y digo, bueno, tiene 120 ohm, estoy midiendo, 125 ohm, estoy midiendo, sé que ahí hay 50 y pico de grados, ¿no? Entonces, es una forma muy utilizada. Esto puede haber RTD asociado, por ejemplo, a caja de alojamiento de rodamientos, de cojinete, puede haber en arrollamientos de motores. Yo, como recuerdan, aparte de la medición de corriente que yo hago para proteger el motor que estoy alimentando, en máquinas importantes, máquinas de cierto porte, por arriba de cierta potencia generalmente, a medida que yo voy instrumentando, a medida que el equipo es más crítico, puedo tener en alguna caja de bornera donde me llega toda esa información, tener valores de resistencia, que a su vez me lo puedo llevar a la sala de control o no, o puedo hacer mediciones locales dependiendo de lo que fuera, y decir, bueno, estos sensores muchas veces se colocan como si fueran en la cabeza de las bobinas dentro del estator, y se sacan con un par de cables hacia afuera, y uno dice, bueno, está bien, esto está en, no sé, 120 grados internamente, está bien, está trabajando bien, es un motor que está refrigerado y demás. Esas señales yo puedo tomarla, por ejemplo, y decir, no, mira, si supera los 150 grados tengo algún problema interno, porque no evacúa el calor, porque eventualmente un desbalance de corriente, por lo que fuera, y en base a esa medición de temperatura que yo hago puedo tomar alguna acción. Puedo estar llevando esa información en una protección y decir, mira, por encima de tal valor, tenés que sacar de servicio el motor. O sea, esas protecciones que vimos protecciones con esas curvas tradicionales de corriente y tiempo, si la protección es una protección electrónica más compleja, también podría traer una señal de temperatura. Es decir, superó los 150 grados y es una temperatura dentro del motor, mando a parar el equipo. Mando a abrir el interruptor, mando a abrir el contactor o lo que fuera que estoy comandando y lo uso como una protección extra. O sea, yo lo puedo usar
siempre para medir, pero para medir y usarlo a su vez como un criterio de protección. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Quería comentar que yo en los hornos de cerámica que armo uso termocuplas que son tipo K, que son bimetálicas y bueno, Ajá. igual que lo que mencionó también generan una diferencia, no sé si diferencia de resistencia que se traduce en una diferencia potencial luego en el controlador, me parece. Bueno, vamos a ver Eso, si son RTD o son termocuplas, porque ese es el otro claro. gran elemento que ahora vamos a ver. La termocupla sí tiene a la salida un valor de tensión en milivoltios. Es probable Sí, sí, que, ¿por qué te digo? claro, Porque en general para hornos es bastante habitual, por las temperaturas que manejan, que se usen termocupla. Las RTD se usan normalmente en rangos de temperatura ambiente hasta 500 grados, una cosa por el estilo. Si esto que vos me contás, estamos hablando, no sé, del orden de 1000 grados, exacto, estos 1100 grados más o menos. 1100 grados. Bueno, Sí. entonces seguramente sean termocuplas, que es un principio parecido, pero no igual, porque ahí aparecen la junta de dos metales. Y ahora, ya en un minutito lo vamos a ver. Pero sí, es correcto. Ahí tenés un caso de aplicación. ¿Esto dónde es que lo viste o estás trabajando? No, no te escuché al principio, perdón. No, yo suelo armar a pedido, hornos para cerámica, y bueno, los hornos Ah, que ok. armo usan eso, y uso controladores de la marca Novus, que son brasileños, que me parece que son muy utilizados en la industria también. Ah, mira qué interesante. Bueno, Así es, y que admite, bueno, eso podría. distintos tipos de termocupla, también admite PT100 o Bueno, la PT100 es termocuplas esta, claro, que tipo, veíamos recién, ¿no? claro, sí, claro, que sería un termistor. Bueno, el termistor sería una tercera gama, que es un elemento no lineal. La gran virtud que tiene esta PT100 y este otro tipo de resistencia, si bien no es perfectamente, estas níquel hierro y níquel no son perfectamente lineales, y el cobre tampoco, tienen un comportamiento. Uno podría trazar una recta bastante aproximada, con algún grado de error. Los termistores, que puede haber dos gamas, NTC o PTC, tienen un comportamiento más, digamos, alineal. Esperen un cachito. Cerrar acá. También se usan mucho esos termistores para protección, para elementos de protección en bobina de motor y demás. Bien, ahí está muy bien el comentario. Algunas cuestiones de normativa y demás, para que miren, observen un poquito qué pasa con los distintos rangos o clases de temperatura. Algo muy común, y esto lo van a ver, y por eso le digo, tengan paciencia con este tercer conductor que aparece acá. Fíjense, esto seguramente lo vieron con Julián, habrán visto con Julián o en física, o en alguna, cuando vieron física eléctrica, muy al inicio. Hay un elemento muy usado que es en electrotecnia, que es el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone tiene esta configuración, y lo que dice es que cuando el producto de esta resistencia por esta resistencia es igual al de esta por la rama que está de este lado, que sería en este caso esta serie, la tensión o la corriente que circula por acá es cero. Está balanceado el puente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo que recorrer distancias muy largas, si yo tengo que recorrer distancias, imagínense que tengo una RTD puesta en el rodamiento de un motor, y yo tengo esa señal, la tengo que llevar 100 metros. Toda la resistencia, el cable no es inocuo, o sea, el cable es un conductor de cobre que tiene una resistencia también puntual. Entonces, si yo incorporo en forma directa el cable, llamémosle que esta es una punta del cable y esta es otra punta del cable, ¿cómo es la resistencia vista de todo el conjunto? Fíjense, esto es ley de Ohm. Si yo digo que esta es mi resistencia de RTD, pero aparte, esa resistencia yo la tengo la tengo que conectar con un cable que tiene 100 metros de largo. Una punta del cable es todo esto, la otra punta del cable es todo esto. ¿Qué pasa con la medición que ve el conjunto?
O el puente, ¿qué valor de resistencia estoy llevando hasta la medición allá en la sala de control? Y hay que tener en cuenta también la resistencia del cable, depende de la longitud y del material. Claro, esa L1, L2 es la resistencia del cable. Ustedes estuvieron calculando justo para el parcial resistencia de conductores. ¿Ustedes se acuerdan que hay un valor de ohm por kilómetro? Acá yo estoy conectando un terminal de un lado de la resistencia y otro del otro, y esos dos cables me los llevo hasta esos 100 metros, la señal que estoy enviando a la otra punta es la suma. Es esta serie. Ven todo esto más todo esto, que es mi valor solo real, más todo esto. Entonces, introduzco error. La medición que estoy viendo es quizás, en vez de 100 ohm, que serían 0 grados, quizás estoy mirando al punto donde estoy haciendo la medición final, estoy llevando 120 ohm. Entonces me va a decir o hacer creer que es 120 ohm, entonces está en 50 y pico de grados. Pero eso no es cierto. Yo en realidad tengo 100 ohm acá y estos, llamémosle 10 ohm por cada lado, se lo introduce el cable. Entonces es muy común, hay mosquitos, perdón, que yo introduzca un sistema que se llama de 3 hilos, que lo que hacen de alguna manera compensan esa cuenta. Cuando yo hago en el puente de Winston el producto de esta rama por esta, sí, justamente esta por esta, y lo equiparo con esta por toda esta solución, terminan compensándose. O sea, de alguna manera engaño a la medición y elimino, con ese tercer conductor, elimino el error que introduce la serie en forma directa por este lado. Esto es bastante habitual, esto se puede probar, es una cuenta matemática que hay que hacer, plantear la igualdad y ver qué ocurre con los tramos y cómo se cancelan, porque lo que en principio ocurre es que L1 y L2 son lo mismo. Es un cable, imagínense que tiene el mismo largo y la misma sección. ¿Está bien? Y por último, para ir cerrando ya el encuentro y dejarlo a Bruno ya seguramente con el resto de los sensores. Hay una serie de videos muy interesantes que les voy a compartir. Aparece el tema de la termocupla. La termocupla, como contaba el compañero, digamos, es prima de la RTD, pero aparecen dos metales distintos. Y lo que está probado, y hay una serie de fenómenos físicos, que es el efecto Civic y el efecto Thomson, que cuando yo vinculo dos materiales de metal diferente, los sueldo en una punta, someto esto a temperatura, mejor dicho, someto a temperatura, quiero decir, lo pongo justamente en el punto donde yo quiero medir, aparece, por un fenómeno físico electrónico, una diferencia de potencial acá. Aparece una medición. Si yo voy con un tester, un multímetro y mido, hay 10, 15, 20 milivoltios. Esta es esta tensión que contaba acá el compañero, esta tensión bajita, pero que aparece, y que yo la uso también, porque hay una serie de curvas, para decir, como veo que hay 20 milivoltios, en realidad la temperatura es de 300 grados. Como veo que hay 40 milivoltios, la temperatura es de 400 grados. ¿Está bien? Generalmente, estas tensiones son muy, muy bajitas, y yo voy a tener que usar algún otro elemento para poder amplificarlo eso. Ahora eso lo vamos a ver en algún próximo encuentro, pero básicamente lo que hago es, lo paso a través de un transmisor de temperatura que convierte esta señal de temperatura muy pequeña, que en realidad en realidad son milivoltios, pero que corresponde con una señal de temperatura muy pequeña, y lo transformo en alguna señal de corriente o de tensión mayor para transferírsela efectivamente al controlador. Si no, ustedes imaginen, esos milivoltios. ¿Se acuerdan cuando hacíamos caída de tensión de cables? Fíjense que en voltios nos caían en varios metros de cable unos cuantos voltios, por la distancia, por justamente la sección que yo utilizaba. Imagínense si yo quiero transferir 30 milivoltios desde este punto de medición a 100 metros. Eso yo mido del otro lado, en un lazo cerrado no tengo nada. Se decae, digamos, se amortigua a lo largo de todo el trayecto, porque es extremadamente baja la tensión. No tengo manera de llevarla a grandes distancias.
Profe, Lo que decía de vuelta el compañero, fíjense, todas las termocuplas se pueden usar en distintos rangos de temperatura, pero la gran virtud es que hay algunas que se pueden usar en rangos muy, muy altos. Fíjense, 1250 grados. La J y la K son las más usadas. Fíjense los milivoltios que entrega esto, 40, 50 milivoltios, es extremadamente bajo. Y en función de la necesidad, en función del tipo de la atmósfera, del oxígeno presente, de infinidad de cosas que hay que considerar, uso una u otra. Uso una u otra. Hay criterios prácticos para elegirlas. Si alguien les pregunta, ¿y cuáles son las primeras que se te ocurren? Y la J y la K. Porque los rangos de temperatura justamente son los rangos de temperatura ambiente hasta temperaturas que a nivel proceso industrial esto es un valor muy importante. Sacando el caso de los hornos, sí, dale. Perdón que interrumpa. No, dale. Yo siempre en los hornos uso lo que se llaman cables compensados de la termocupla al controlador, pero nunca entendí bien por qué, si compensan alguna caída de tensión. Sí, es justamente eso. O es si para evita compensar también perturbaciones. Claro. No, tiene que ver justamente con por este valor tan bajo que genera, hay una compensación, unión fría, que evita o minimiza justamente la pérdida o la caída de tensión potencial que puede haber en todo el tramo del conductor de un punto al otro. Tiene que ver con eso, así como está en el caso de las RTD, el tercer conductor. Yo lo que me quiero asegurar es que la señal llegue hasta mi medición con la menor perturbación posible o lo más genuina valor real que estoy midiendo. Todo lo que ocurre en el medio, si yo no lo corrijo, no lo compenso, no me aseguro que llegue en condiciones, me va a introducir error. Esa es después te voy a buscar algo más de material, aparte de esto que está acá en prosa, para compartirles, con algún esquemita y demás de cómo se hace eso que vos bien contás. Acá está simbolizado como la compensación en frío, pero al final del día el objetivo es que esa tensión que midió acá de 25 milivoltios llegue acá. Pero lo que no quiero que si mido 25 milivoltios reales, acá me lleguen 20. ¿Por qué? Porque la temperatura que va a decirme este indicador va a ser otra. Va a estar, sometida a un error. ¿Está bien? Fíjense que hay algunas... Sí. Y por último, indicarles, a ver, esa termocupla en general, en los procesos, yo no la pongo en forma directa. Imagínense que tengo una línea de producto con nafta a cierta temperatura. Yo no puedo introducir esa termocupla así como tal en la cañería y medir. Uso lo que se suele llamar termopozo, termowell o termovaina, que es un elemento físico que yo sí pongo en contacto con el fluido. Imagínense una cañería de 6 pulgadas que tiene una cupla, digamos, en una de sus, digamos, no es lateral porque es un cilindro, ¿no? Pero una conexión donde yo ahí introduzco la termovaina o termopozo o termowell queda en contacto con el producto, pero la termocupla la introduzco dentro de este elemento. O sea, lo que tiene contacto con el producto con el fluido es esta conexión de acero. El líquido quiero decir, entra en contacto con esto, no entra en contacto con lo que está dentro, pero como esto es metálico y normalmente se le pone alguna glicerina o algún producto así muy estable térmicamente, mi termocupla va acá adentro, porque ustedes piensan que la termocupla es un vínculo de alambres, es una cosa muy, 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 muy débil mecánicamente. Entonces, esa interfase para medir productos de procesos la resuelvo con esta termopozo termowell. Vamos a cortar acá, yo les voy a pasar algunos videos para que vayan viendo que son muy, muy ilustrativos. Respecto a termocuplas, respecto a RTD y respecto a estos termopozos. Son unos videitos muy cortos de Endres & Hauser, que es un proveedor, está en castellano.
son los mexicanos, hacen un poco de publicidad del producto, pero no importa porque la simulación o el video que arman es súper gráfico. Así que eso se los voy a estar pasando, digamos, en breve para que ustedes también lo tengan, ¿sí? Así que bueno,